Si tú también sueñas con tener un espacio para recibir a amigos y familiares, quédate conmigo, porque hoy compartiré contigo trucos y consejos prácticos que podrás aplicar fácilmente también en tu casa. Hola chicos, yo soy Wendy y sin mucha charla, comencemos nuestra limpieza. Pero primero, con tu permiso, tomaré un café. Limpiar el comedor en mi sala puede parecer una tarea desafiante, pero si sigo algunos pasos organizados, puedo hacer que el proceso sea más manejable. Primero, preparo los materiales necesarios: aspiradora, trapos o bayetas de microfibra, productos de limpieza para las superficies, limpiacristales, etc. Ya yo me adelanté un poquito, pero si no lo has hecho, comienza quitando todos los objetos que no pertenecen a la habitación, como juguetes, libros, ropa. Coloca las cosas en su lugar apropiado, o si ya no las necesitas, colócalas en una bolsa para donarlas o tirarlas. También lavé las fundas de los cojines, así que estos los forraré al final. Quita el polvo de las superficies altas, estanterías, lámparas, marcos. Empieza de arriba hacia abajo, como me estás viendo hacer. Mientras estoy con las escaleras, limpiaré las ventanas y los cristales con una mezcla de agua y amoníaco. Recuerda pedir ayuda si no puedes. Y si tienes cortinas, aprovecha y lávalas. Perfumarán la habitación mientras se secan.
Saco el polvo de los muebles, mesa, silla, sofá, con un paño húmedo o un producto específico. También quitaré el polvo debajo del televisor y del aparador.
es hora de empezar a barrer o aspirar para eliminar el polvo y migas que hayan caído. Lava el suelo con un detergente adecuado. Si tienes suelos de madera, ten en cuenta el uso de productos específicos. Los míos son de mármol. Hoy me gustaría dejar la habitación con los pisos encerados. Así, más adelante en la temporada, volveré a poner la alfombra que tanto me gusta en la habitación. Si tienes alfombras o tapetes, aspíralos o límpialos a fondo. Organizaré los elementos que he quitado para limpiar. Me aseguraré de que estén ordenados y bien colocados. Agrega cualquier decoración o toque final que desees. Yo arreglaré los cojines. Da una vuelta por la habitación para asegurarte de no haber olvidado nada. El toque final lo daré encendiendo una vela aromática. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal. Y si quieres compartir tus experiencias o sugerencias, deja un comentario. Por hoy me despido de ti y nos vemos en el próximo vlog de Wendy. ¡Chao!